Los sombreros, indispensables piezas de vestir, en diferentes épocas de la historia eran conocidos como clav en el Imperio egipcio o llamados mascapaicha en la cultura inca. Se utilizaban como símbolos del poderío imperial y la nobleza. Distintas culturas en el mundo los tienen. Hay de diferentes modelos, tamaños, colores y hasta se usan con diferentes propósitos. Conversamos con el sociólogo peruano Edmundo Morales, quien vive en Estados Unidos desde hace 38 años. Él ha dedicado parte de su vida a investigar en varios sitios del mundo sobre los sombreros. He terminado Bolivia, Perú la parte sur, sureste, y Ecuador, Saraguro, Cañar, Chimborazo, ahora estoy acá. Yo empecé este trabajo en el 2007, o sea que debo terminar más o menos en diciembre de este año. Yo de pequeño, yo veía cuando a veces estaba sentado en la casa, en la puerta, los indígenas llegaban, algunos del norte, otros del sur. Entonces ellos traían papas, trigo, leña, etc. Y uno sabía de dónde eran por el sombrero. Edmundo Morales nos contó cómo se da el primer encuentro entre Cristóbal Colón y un habitante de este continente, y cómo el sombrero se vuelve en un objeto de uso novedoso. En el libro del primer viaje de Colón, ¿no? hay un momento en que el 15 de octubre, Colón en el Caribe le dice a la tripulación que le traigan ese indígena que está por ahí, por la playa, y lo traen el indígena. Colón le regala el bonet que tenía como una gorra al indígena y le deja ir. Entonces yo pienso que ese es el momento que el sombrero llega a América, que ahí es el momento en que los indios del Caribe ven por primera vez un atuendo que cubría el sombrero. Los cañaris, por ejemplo, para darte un ejemplo, usaban un tejido, los de clase alta, con una cinta que sobresalía, y la gente común usaba el mate. En las crónicas de Garcilaso de la Vega, dice, no, se les conocía como apodo a los cañaris, matiuma. Esa influencia de los pre-incas, no de los incas. Y seguramente los cañaris cubrían desde Cuenca hasta Chimborazo, porque los sombreros son parecidos. Después de la conquista ya se pierde ese matiuma y cada comunidad empieza a vestirse diferente, como una marca, sea de regional o propiedad, porque el indígena era propiedad, ¿no? La encomienda, por ejemplo en Quito había un aviso, decía, se vende finca, hacienda con 100 indios tributarios. Yendo de Cañar al sur, los chachapoyas tenían un tocado que le llamaban los españoles, que era como una cinta que se amarraban aquí y tenían colores que era diferente de diferentes comunidades. Otras tenían unas plumas, ¿no? Más adentro, los huacrachucos de Chachapoyas más abajo usaban esos tocados y le ponían cuerno de venado a los costados. Eso era una indicación de que ellos eran de esa zona. Acompañamos al señor Morales a la comunidad de Natabuela para entrevistar a varios comuneros sobre el tradicional sombrero de este pueblo, uno de los más grandes, vistosos y elegantes de la provincia. ¿Cuánta era el sombrero que hacían unos hombres de Ibarra? Redondo venía el sombrero. Sí. Entonces aquí, de vuelta le hacía de quebrar, le ponían en la rodilla, entonces le hacía de quebrar así. Entonces ya le ponía el cordón. La cinta lo mismo, así mi mamita, ella sabía así de seguirle
poniendo el forro y igual este cuero. Ahora lo que utilizan los sombreros es para bailar en San Juan. Los hombres nomás, pues ya, las mujeres ya no. Se visten de mujeres, pero con el sombrero de paño nomás. El estilo como se visten data desde los 20, de los 30. Como ellos tienen orgullo de su cultura, mantienen eso. Los hombres usan sombrero blanco, así de lana, y las mujeres usan sombreros redondos, pero con cintas en colores. En esta comunidad, como para algunos pueblos quichuas del Ecuador, el sombrero no solo es parte de la vestimenta tradicional, sino que simboliza rebeldía, resistencia a abandonar los símbolos que identifican nuestra cultura y nuestro derecho a la autodeterminación.